Y estamos iniciando precisamente en este momento una nueva serie de estudios bíblicos que se van a titular Las señales del fin del mundo. Esta serie va a estar basada en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Así que todos ustedes que van a estar escuchando esta serie, en este momento, por favor, pongan una marca en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, porque vamos a estar intercambiando los pasajes, comparando las escrituras. Repito, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Pónganle un clip o pónganle ahí unas marcas a sus Biblias, porque vamos a estar combinando estos tres pasajes. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 contienen lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos de nuestro Señor Jesucristo. Y este discurso de Cristo tuvo lugar entre dos eventos significativos. Inmediatamente antes de este discurso, antes de que Cristo anunciara, profetizara y nos revelara las señales que habrían antes de que Él viniera, y además las señales de que el mundo se encontraba muy cerca de su destrucción, encontramos que Él en el capítulo 23 de Mateo denunció el liderazgo corrompido de Israel. Acusó a los líderes de Israel de guías de ciegos y de haber desviado a la nación para que rechazaran al Mesías. Con estas palabras, en cuanto Cristo les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces quise como la gallina con sus alas cubrir a los pollitos y ustedes no me hicieron caso. En este momento, Cristo terminaba su ministerio como profeta aquí en la tierra. Llegaba a su final, porque de ahí en adelante el tiempo que le quedó de vida a Jesús lo dedicó exclusivamente a sus discípulos. Inmediatamente después del discurso del Monte de los Olivos vino la preparación de la Pascua, la primera cena del Señor. Entonces Mateo 24, el discurso del Monte de los Olivos y las señales del fin del mundo estuvieron colocadas entre la denuncia a Israel y entre la cena de la Pascua. Estos dos eventos tuvieron lugar antes de su muerte. Junto con la última Pascua y la primera cena del Señor, tuvo lugar este discurso que también se conoce como el del aposento alto, donde existió o donde se llevó a cabo la transición del ministerio de Cristo como profeta al de sacerdote. Pero en medio de estos eventos, repito, tiene lugar el discurso de Mateo 24, 25, Marcos 13 y Lucas 21. Y el propósito principal de este mensaje era responder tres preguntas. La primera: ¿cuándo sería Jerusalén destruida? Vamos a verlo en Mateo 24, versículo 2. Respondiendo esto, les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la primera pregunta que los discípulos le hacen a Cristo es: ¿cuándo va a suceder la destrucción de Jerusalén? La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu parusia? La palabra venida, parusia en el griego, es ¿qué habrá antes de que tú vengas o te manifiestes al mundo? Y la tercera pregunta: danos una señal, o qué señal puede saber la humanidad de que nos encontramos en el fin del siglo.
puesto que Israel había rechazado al Mesías. Era imposible establecer el reino en el tiempo en que vivió Cristo, por lo que el reino vendría después. Los discípulos, como estaban muy confundidos, bueno, si no es ahorita, y si tú no eres el Mesías que vendrías a liberarnos del imperio romano y establecer cuándo entonces vendrá ese reino que está escrito en los profetas del Antiguo Testamento. Y en vista de estas preguntas y de estas palabras, Mateo 23 del 37 al 39 les revelan el hecho de que no regresaría hasta que Israel lo recibiera y bendijera. Veamos en Mateo 23, 37 al 39, que Jesucristo les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, aquí viene la profecía, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo pues les revela que Él no va a regresar a Israel, que no va a establecer su reino, que no es el tiempo para ellos porque le rechazaron, y que esto sucedería hasta que Él regresara e Israel le recibiera y le bendijera. ¿Cuándo entonces sería establecido el reino? Este discurso contesta esta pregunta. Pero para que podamos tener un retrato claro, los registros de los 3 evangelios nos van a ser necesarios, porque la Biblia nos muestra que hay 4 evangelistas, que se llaman los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La pregunta es ¿por qué? Y les voy a contestar con mucha simplicidad. Si tenemos a 4 periodistas y hay un choque de un camión, un periodista relata o registra el choque desde el lado izquierdo del camión. El otro periodista registra el choque del lado derecho del camión. Otro lo relata del lado de enfrente del camión, como lo ve el de enfrente, y el otro del lado de atrás del camión. Entonces, si yo veo el relato de un periodista que vio el choque del lado izquierdo, no voy a tener el cuadro completo. Pero si tengo 4 testigos que vieron desde los 4 ángulos el camión, ya voy a saber que del lado derecho el camión le pasó esto, del lado atrás, adelante y izquierdo. Y esta es la razón por la cual Dios permite que 4 santos, que 4 apóstoles, que 4 de los discípulos de Cristo puedan relatar la vida de Jesús, los acontecimientos de Jesús desde diferentes perspectivas. Entonces, ninguno de ellos se contradice, sino que cada uno complementa lo que el otro no vio. Entonces, esto es importante para que podamos nosotros darnos cuenta que Cristo no le revela a una sola persona todo. Y lo mismo pasa con las iglesias. Nosotros decimos, bueno, es que esta iglesia tiene toda la verdad. Eso ya es una secta. Es que esa iglesia es la que más sabe. No es verdad. Nos necesitamos todas las iglesias. A uno les revela Dios el ministerio de la liberación, a otros les revela Dios las lenguas o los dones espirituales, a otros secretos de la alabanza, a otros secretos de la adoración, a nosotros nos revela secretos de la escatología y de la profecía bíblica, pero a otros tienen más teología, a otros tienen más eclesiología, a otros tienen más hermenéutica, y así todos nos damos cuenta que nos necesitamos. Yo continuamente estoy buscando libros de mis hermanos y qué dijo el pastor de aquella iglesia, y continuamente, porque necesitamos la información de todos. Y a mí me bendice mucho escuchar a mis hermanos que llegan aquí a predicar a México y el mensaje que dieron a aquella iglesia, y trato de buscar cassettes y estarme retroalimentando, porque yo sé que yo no lo tengo todo, ni ellos lo tienen todo, ni nadie lo tiene todo. Todos necesitamos de todos, porque dice en 1 Corintios 13 que conocemos en parte.
En parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, lo que era en parte entonces será completo. Mientras tanto, nadie puede ser el dueño absoluto de la verdad. Muy bien, entonces el marco histórico, vamos a comenzar con este marco histórico de este mensaje de Cristo, después de que Cristo denuncia a los líderes religiosos y les anuncia la destrucción del templo de Jerusalén. Jesucristo sale del área del templo y los discípulos aprovechan de ver la majestuosidad del templo que Herodes en aquel tiempo había reconstruido. En ese tiempo los edificios de todos que estaban ahí, ¿verdad?, estaban terminados, pero no en su totalidad, porque la construcción del templo en los tiempos de Cristo comenzó por Herodes el Grande en el año 20, antes de que Cristo naciera. O sea, cuando Cristo hizo su aparición, el templo ya tenía aproximadamente como 40 años de existencia y fue terminado en el año 64 después de Cristo, o sea, 6 años antes de su destrucción. Las palabras de este discurso fueron pronunciadas en el año 30 después de Cristo, por lo que el edificio, repito, tenía entre 40 y 50 años de edad. Y este templo continuó existiendo 34 años más, y las piedras que estaban, que habían edificado el templo, medían 3 metros 50 centímetros de largo, y se llamaban las piedras herodianas, y eran tan bellas, eran tan preciosas, que entre las piedras había estas cosas que están en medio de los ladrillos, era oro. Y cuando los romanos llegaron en el año 70, y cumpliendo la profecía de Cristo que no quedaría piedra sobre piedra, como el oro estaba en medio de las piedras e incendiaron Jerusalén, el oro se derritió. Entonces los romanos, para poder sacar el oro, dejaron que se enfriara, abrieron las piedras y por eso no dejaron piedra sobre piedra. Ahora bien, había, antes de que Cristo les contestara las preguntas, y vamos a pasar a continuación a Mateo 24 del versículo 5, dos características principales antes de que cualquier cosa sucediera, dos características principales en la época de la iglesia. La primera, dice la Biblia, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora bien, cuando llegaron al monte de los Olivos, la profecía de Cristo hizo que surgieran en las mentes de los discípulos las tres preguntas que vamos a estudiar. Cuando Jesús les dice, ven toda esta majestuosidad, ven ustedes estos edificios que se maravillan, qué lindo edificio, qué bonito, qué arquitectura, qué belleza, todo será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Y estas tres preguntas, la primera es, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será la destrucción del templo? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo podremos saber que tú estás cerca de regresar a la tierra? ¿Y qué señal habrá para el fin del siglo? Apunten por favor, la palabra siglo es muy importante en el griego. Es la palabra griega aion, aion, como suena aion, y significa una época o cierta economía de la duración del tiempo bíblico. ¿Qué significa el fin del siglo? ¿Por qué un siglo? Un siglo literalmente son 100 años. Pero ustedes, estudiantes de la Biblia, van a estar continuamente descubriendo en la Biblia el siglo y después del siglo y el siglo venidero. Cuando vean ustedes esta frase aion en el griego, significa la época que va a venir. ¿Qué época estamos viviendo nosotros actualmente? La época de la iglesia. Desde Cristo hasta su segunda venida se llama la época de la iglesia
o la época de la gracia también, aunque siempre ha habido gracia, así se le llama desde Pentecostés. ¿Cuál es la época que sigue? El milenio. Entonces, el siglo es cuando termine la época de la iglesia hasta la segunda venida de Jesucristo. Se llama este siglo, estos 20 siglos que han pasado desde la venida de Cristo. Ahora pues vamos a ver que al contestar estas preguntas, Cristo les revela las características de la iglesia y en ninguna de estas señales les insinúa que va a llegar el fin. Jesús quería que los discípulos no brincaran a sacar conclusiones por los diferentes eventos, por lo que escoge revelarles las cosas que no significaba que el fin había llegado. Dice Mateo 24, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Todos sabemos que Satanás es imitador, falsificador. Yo no puedo, si soy falsificador de dinero, falsificar un billete de 550 pesos. No puedo falsificar un billete de 5,000 pesos. ¿Por qué? Porque no existe un original de 550 pesos ni billetes de 5,000 pesos. Alguien que va a falsificar algo, tiene que falsificar el original. Entonces, lo que se falsifica, la piratería, ¿verdad?, como se llama aquí en México, es algo que ya existe y que es duplicado. Entonces, Satanás nunca, jamás falsifica, ni promueve, ni saca algo que no tenga un original. Cuando Cristo hace su aparición y dice, yo soy el Mesías, muere Cristo y desde Cristo a nuestros días, el diablo trata de levantar hombres y mujeres que se atribuyan a ellos mismos el liderazgo del mundo, la salvación del mundo, la deidad, que son dioses que tienen los iluminados, etcétera, etcétera. Veamos esta verdad en la primera carta de Juan, capítulo 2. Ya el apóstol, desde los tiempos de Cristo, lo escribió inmediatamente después de que Cristo murió. Dice primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Desde la venida de Cristo. Ahí comenzó la nueva época y terminará con la segunda venida de Cristo. Ya desde que Cristo muere, comienzan a surgir anticristos. Pero noten ustedes que en este versículo Juan primero habla del anticristo en singular. Ustedes oyeron que el anticristo viene. Y esto no fue en el tiempo de Jesús, va a ser en la época que tú y yo estamos viviendo. Es en estos tiempos cuando el anticristo va a hacer su aparición en Europa y en el Medio Oriente. Pero dice Juan, así ahora han surgido muchos anticristos. O sea que cuando Cristo hace su aparición en el escenario mundial, ¿quién vino antes de Cristo? Juan el Bautista. Aparece Juan y le prepara, le pavimenta el camino a Cristo, para que cuando Cristo entre al escenario del ministerio terrenal, Juan ya había preparado con 6 meses de anticipación los corazones de la gente, para que cuando Cristo predicara, su palabra no cayera ya en tierra dura. Juan fue como un labrador que metió el surco y comenzó a romper la tierra, y Cristo venía atrás como el sembrador aventando la semilla. Juan le prepara el terreno y Cristo siembra en corazones sensibles. Y así pasa con el diablo también. Antes de que el anticristo surja, va a haber preparación del camino del anticristo. ¿Quiénes le están preparando el camino al anticristo? Los anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Apúntenlo, por favor.
La palabra anticristo tiene dos significados. Anti significa dos cosas. La primera, en el lugar de. En el lugar de. Esto nos habla de sustitución. O sea, anticristo es una persona que trata de ocupar el lugar del verdadero Cristo. Y en segundo lugar significa en contra de Cristo. Entonces el prefijo anti significa en el lugar de y en contra de. El anticristo va a ocupar el lugar de Cristo, va a tratar de sustituir al anticristo, va a tratar de actuar como un Mesías y además va a estar en contra de ese Mesías. Ahora, en 1 de Juan 4, se nos menciona otra vez el espíritu del anticristo, y observen lo que el Espíritu Santo nos revela. Versículo 3, 1 de Juan 4:3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros saber de todas estas personas que se levantan quién es realmente el verdadero Mesías? Las personas que se levanten y se proclamen a sí mismos salvadores, iluminados, gurús o dirigentes espirituales y nieguen que Cristo es Dios que vino en carne y que nació virginalmente, este es el espíritu del anticristo. O sea que el espíritu del anticristo ataca principalmente el nacimiento virginal de Jesús. Porque si Cristo no nació de una virgen, si Cristo no entró a este mundo milagrosa y sobrenaturalmente, sin tener nada que ver con la sangre humana, no podía ser nuestro Redentor. Y a través de los años el mundo pasó, la tecnología entró, la ciencia y la revolución industrial, y a la genética de miles de años después nos confirma, cientos de años después, de que realmente en la sangre está verdaderamente la vida. Y cuando Cristo nace, la Virgen María, María no podía tener relaciones con José, José no podía poner su esperma, ni la fertilización en el óvulo de María podía llevarse a través del esperma de José, porque la ovulación o la fertilización tenía que ser llevada a través del Espíritu de Dios. El Mesías tenía que entrar al mundo milagrosa, sobrenaturalmente, y no podía nacer en pecado, porque el pecado viene en la sangre. Muy bien, regresamos a Mateo y vemos nosotros entonces que desde Cristo ya comenzaron los falsos profetas, los falsos mesías. Desde el tiempo de Jesús hasta 1850, varones judíos han clamado ser el Mesías. Y hasta nuestros tiempos, personas como los gurús, miren, cualquier gurú, todos los gurús que ustedes conozcan son falsos cristos. La palabra Cristo, recuerda, significa ungido. Cuando el gurú, el doctor Estrada, llegó a la ciudad de Los Ángeles, después de que los Beatles, él les comenzó a decir que él era Dios, y de ahí se fueron los Beatles a los montes Himalayas y regresaron a Estados Unidos en los 60 para fumar marihuana, y John Lennon decir que ellos eran más famosos que Cristo. El doctor Estrada, el gurú de ellos, llegó, el que comenzó a iniciarlos en las filosofías orientales, llegó a la ciudad de Los Ángeles, y cuando llegó a la ciudad de Los Ángeles, al llegar a los reporteros, les dijo: en este momento Dios está aterrizando en Los Ángeles. El Dalai Lama le dijo que vive actualmente, le dijo al Papa Juan Pablo II en 1998 que él era Dios. Hombres como el reverendo Mooney, de la secta de los Moonies, un coreano, David Koresh, en Waco, Texas, que fueron asaltados por el FBI, murieron miles de personas con él.
Jim Jones, que en 1978 se llevó a más de 1,000 hombres de una iglesia metodista a la Guyana, en Sudamérica, y les dijo que él era Dios, que él era el Padre, y los hizo suicidarse al final cuando les dijo que los americanos llegaban para matarlos. Maitreya, Lord Maitreya, que mandó en todos los periódicos publicar que el Mesías venía. Borilón, el que te bautizó hace poco, el que dice a través de la genética que él va a hacer clones. El Dalai Lama, Mahoma, después de Cristo, en el año 620, dijo que él era el que tenía las revelaciones del ángel Gabriel y que él era el iniciado y que realmente Dios era Alá. Todos estos hombres, ¿qué han hecho? Han tratado de entrar al mundo, predicar al mundo, contagiar ideas al mundo, ¿de qué cosa? De falsos mesías. Y esta es la señal más característica, más grande de todos nuestros tiempos. Por todos lados, a cada momento, surgen falsos mesías. Y gracias a Dios que tenemos a uno solo que se llama Jesús. Ahora, en Mateo 24:6, vemos la segunda característica que Cristo menciona. Y repito, estas dos características les indicaba que no habían todavía llegado al fin del mundo, sino que estábamos cerca. Y estas dos características son los falsos cristos y, en segundo lugar, las guerras. Versículo 6, Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Escuchen, hasta 1914. Hasta 1914. Jamás el mundo, desde los tiempos de Cristo, se había encontrado una conflagración internacional bélica. Fue en 1914 cuando la Primera Guerra Mundial involucró a la mayor parte de las naciones del mundo, que tuvo su inicio en lo que ahorita, en la guerra reciente que se acaba de oír de los Balcanes, en el área de Grecia, Macedonia, junto al mar Egeo. Y después, en 1945, terminó, después de 6 años, la Segunda Guerra Mundial, que involucró a la mayor parte de las naciones del mundo. ¿Por qué se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial? Porque un hombre llamado Adolfo Hitler engañó a Inglaterra diciéndole que no tenía armas, que no iba a pelear contra nadie, que no le iba a hacer daño a nadie, y al año siguiente invadió Polonia y Varsovia y Austria. Y entonces incendió a Europa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué iba a hacer los ingleses, los americanos y todas las demás naciones? ¿Quedarse con las manos cruzadas? ¿Vamos a dejar entonces no a la guerra y que Hitler haga lo que quiera? Esa era la posición de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial y es la posición de los líderes actualmente en el siglo XXI. ¿Vamos a dejar que los dictadores hagan lo que quieran, que opriman, que masacren, que asesinen a su pueblo y que pongan en una amenaza el petróleo internacional y la seguridad de las naciones en el mundo? ¿Lo vamos a permitir? Hace muchos años Eddie Burke, un gran escritor, dijo: el mal solamente triunfará cuando los hombres buenos no hagan nada. Entonces imagínense ustedes, en 1939, no a la guerra, peace and love, se levantaron las naciones y tuvieron que intervenir. ¿Quién puede negar en sus 5 sentidos que la Segunda Guerra Mundial fue necesaria? Y fue una bendición. ¿Cómo que una bendición? Claro que sí, porque si no hubiera habido la cantidad de muertos que hubo, hubiera sido peor el nazismo controlando el mundo entero. ¿Qué quiero decirles? Que hay guerras que son necesarias, que son males necesarios. No todas las guerras son buenas, hay guerras que son necesarias. Y cuando alguien amenaza la paz y la seguridad social del mundo, el mundo se tiene que levantar, los héroes se tienen que levantar. ¿Cómo vamos a dejar que nosotros veamos el mal levantarse y sacar sus 7 cabezas como un dragón y quedarnos todos con las manos cruzadas? Peace and love. Eso es un mundo utópico, eso es un mundo de ilusiones, es el mundo de Alicia en el país de las maravillas. Cristo lo está anticipando, oirán de guerras y rumores de guerras. Pero fíjense lo que dice: miren que no os turbéis,
porque es necesario. Es Dios el que nos dice, es necesario que estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Jesús dice que cuando comience el mundo a oír de guerras y rumores de guerras, cuando el mundo comenzó a oír de guerras y rumores de guerras, en el siglo XX, el siglo que acabamos de pasar. Nunca, después de la Segunda Guerra Mundial, 385 guerras han sucedido, locales, golpes de Estado, genocidios, guerras étnicas, revoluciones, golpes de Estado. Las Naciones Unidas no han podido, y como dijo Dion Teofilito, ni podrán establecer la paz en el mundo, porque las guerras continuarán hasta que el ser humano haga la paz con Dios. Y no es hasta que el príncipe de la paz haga su aparición en el mundo que las guerras cesarán. Creer otra cosa es vivir una ilusión. Repito, es vivir en Alicia en el País de las Maravillas. Es creer que los seres humanos somos buenos y que vamos a lograr la paz. Y por favor, ya no se peleen nación contra nación. Les suplicamos, ya no se peleen, que ya no haya divorcios, que ya no haya secuestradores, que ya no haya asesinos, que ya no haya abortos. Estamos viviendo una ilusión. Es un mundo donde existe la maldad. Y mientras haya maldad, habrá abortos, habrá divorcios, habrá pleitos, asesinatos, y las guerras, Cristo nos los profetiza, aumentarán. Ahora, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que cuando oigamos de guerras y rumores de guerras, que fue el siglo XX, miren que no se turben, o sea, todavía no crean, ya Cristo viene, ya Cristo viene. Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. La existencia de guerras por acá y por allá no indicaría que el fin ha llegado. En otras palabras, el surgimiento de los falsos mesías y algunos periodos de guerras locales necesitaban suceder primero, pero ninguno de estos eventos indicaría que el mundo había llegado a su fin. Ahora, veamos en segundo lugar en Lucas 21. Habiendo dado Cristo las características principales, antes de que vengan las cosas peores, Cristo regresa a su propio tiempo para profetizarles. Esto no aparece en Mateo 24, lo registra Lucas. Las experiencias que los apóstoles atravesarían antes. Y dice Lucas 21 del 12 al 19, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El registro de Lucas establece claramente lo que va a suceder antes de que comenzaran las señales del fin. Vean lo que dice el versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, ¿de cuáles cosas? Las que después Cristo va a comenzar a narrar. Jesús comienza a describir experiencias que la iglesia atravesaría en el tiempo apostólico después que él ascendiera a los cielos. Veámoslas con detalle porque son 9. La primera la encontramos en el versículo 12. Antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Número 1. Cristo les anuncia a los
que los iban a perseguir y que los iban a entregar en las mismas sinagogas. ¿Cómo sabemos que fue el tiempo apostólico? Porque la sinagoga pertenece, la palabra sinagoga en el griego significa lugar de asamblea. Y Cristo es muy cuidadoso en mencionar sinagogas e iglesia, que son dos significados diferentes. Entonces vemos que los judíos iban a entregar a sus hermanos mismos, judíos, como lo vemos en Hechos 4, en Hechos 1, donde los judíos, los fariseos, los religiosos, persiguieron, los encarcelaron, los golpearon, los crucificaron, los echaron al Coliseo romano, abogaron para que hubiera persecución contra ellos y se cumplió lo que Cristo les dijo. En segundo lugar, dice el versículo 12, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. El apóstol Pablo apeló ir a Roma, al César, para poder testificarle. Le habló a Agripa, le habló a Herodes, pudieron darle testimonio a los gobernantes por causa del nombre de Cristo. En tercer lugar, versículo 13, y esto os será ocasión para dar testimonio. En tercer lugar, los perseguirían, pero la persecución la usa Dios para testificar. La usarían para poder testificar. Dios usa todo. ¿Se acuerdan en Filipenses? Pablo en la cárcel, desde la cárcel mandó la carta a los filipenses. Y los hermanos, ay Pablito, Señor, tan buen hombre que es Pablo, tu apóstol, tan lindo que es, Señor, pues no que tienes todo poder tú, ¿por qué está en la cárcel? ¿Por qué no lo sacan de la cárcel? Si él es más útil afuera. Y toda la gente estaba de la iglesia porque Dios, no entendían el camino de Dios ni los pensamientos de Dios. Y Pablo les escribe a los filipenses y les dice, quiero decirles que mis prisiones han redundado para el bien del evangelio, porque aquí le estoy hablando a los soldados en la cárcel y al celador, al pitirijas, al tuercas y al cachirulo. Y aquí estoy ganando soldados para Cristo y a los guardias romanos para Cristo. Dios convierte todas las cosas para nuestro bien. Dios está al control de todo. Nunca te hagas la víctima ni el sufrido. Ay, mi esposo, si tuviera tu esposo sería mejor. Tu esposo es que no lo has podido entender. Es el instrumento para que madures, para que te fortalezcas, para que empujes más. Y si no lo haces, Dios te deja. A lo mejor tu esposo no se convierte y te entierra tu esposo en el jardín. La persecución contra la iglesia es la oportunidad de hablar de Jesús. En cuarto lugar, proclamarían el evangelio. Versículo, esto lo encontramos en Marcos 13:10. Dice Marcos 13:10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Este evangelio iba a ser predicado por todos lados. Y esto lo podemos comprobar en Romanos 10, versículo 18, que ya en los tiempos de Pablo, el evangelio había corrido por toda el Asia Menor, África y parte de Europa. Dice Romanos 10, versículo 18, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. A los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo que ha llegado hasta ustedes la palabra, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece desde el día que la oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Cristo profetiza que los apóstoles llevarían al mundo entero la palabra, y saben ustedes, señores historiadores que nos están escuchando, y señores sociólogos y antropólogos, ¿quién fue el que conquistó al imperio más grande de la historia? Al imperio romano lo conquistó el evangelio de Jesucristo. Fue el evangelio lo que hizo que el último emperador romano, Constantino, pudiera él abrazar
y absorber el cristianismo y instituirlo y establecerlo como la religión oficial del Imperio Romano. Aunque no fue del todo benéfico, porque se convirtió el cristianismo en una religión desde el año 325 hasta nuestros días, por lo menos cesó la persecución contra los cristianos. El diablo se dio cuenta que mientras más perseguía a la iglesia, más crecía la llama del evangelio, y entonces lo que el diablo hizo fue leudar la iglesia, mezclar el paganismo, hacer un sincretismo entre la brujería, entre el paganismo, entre las religiones y las buenas obras y los sacrificios y la palabra de Dios, y tuvo éxito durante más de casi 18 siglos. En quinto lugar, en Lucas 21:14, Cristo les dice a los apóstoles que no se preocuparan. Yo les daré palabra de sabiduría, la cual nadie podrá resistir ni contradecir. Les dice que no necesitan preocuparse cómo defenderse en los juicios. En el momento en que alguien te hable, ay hermano, ¿qué le voy a decir a mi esposo? Ay hermano, ¿qué le voy a decir a mi maestro que mañana me van a preguntar de la evolución y me van a preguntar mañana de la guerra? No te preocupes, en ese momento lo que has de decir, en ese momento Dios te dará sabiduría. Y créanmelo, yo lo he visto hay veces que tengo que enfrentarme a un debate, o ahorita me acaban de entrevistar del periódico de La Jornada preguntándome de la guerra, qué opinaba, que por qué, que ya saben toda la polarización que existe, y no tienes que preocuparte qué les voy a decir y voy a estudiar. No, en ese momento es increíble cómo nos toma el Espíritu y nos da sabiduría para poder contestar. En un programa de televisión, en un debate, en lo que tú quieras, Dios nos promete en el momento de presentar defensa estar con nosotros. Gloria a Dios. Dice en Lucas 21:16, mas serán entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. En sexto lugar, serían rechazados por su propia familia, tal como sucede 2000 años después en nuestros días, ¿verdad? Dice en 2 de Timoteo 3 que el carácter de los hombres se deteriorará al grado que habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, sin afecto natural. Y lo vemos actualmente. Hemos llegado a una época donde estoy hablando de los últimos 25 años, de hace 25 años a nuestros días, nunca ha existido la rebelión tan abierta de los hijos contra los padres. Ahora es lo más normal, y tú qué viejo cara de alacrán que me ves. A mí no me digas nada, yo hago lo que quiero, meto mota a la casa si quiero, y si no, a ver, haz lo que quieras. Y los papás, ay sí, mi chiquilín. En lugar de que agarres a tu chavo, ¿verdad? Y agarras carretera y agarras tu maleta, aquí no vas a hacer lo que quieras en la casa. Los papás consentidores crían alacranes con alas. Lo vimos el sábado en la escuela de padres. Les recomiendo los cassettes Educando a sus hijos de ayer, que tuvimos aquí el seminario en la iglesia de padres. Muchos de ustedes vinieron y les hablé sobre eso, de cómo educar a los hijos. Y los padres consentidores tendrán hijos consentidos que serán avergonzados. Dice la Biblia que vendrá el tiempo que serían entregados por padres y hermanos, inclusive matarían a muchos. ¿Cuántos relatos en los periódicos oímos hoy en día de hijos que planean la muerte del viejo para quedarse con la herencia? O aceleran y hasta un susto le dan a la mamá para que se muera de un infarto y quedarse con la herencia. Hasta en el tinaco la entierran. Se llama pérdida del afecto natural. Cuando se pierde el agradecimiento a los padres. Y no importa que me digas tu mamá fue la narcotraficante de Ciudad Zahualcóyotl y le decían la tigresa de Santa Julia. O que tu papá haya sido el peor de los padres que hayas tenido. Hay un juez que los va a juzgar. Tú eres su hijo, yo soy su hijo de mi padre, y ninguno de nosotros nos da Dios la prerrogativa de levantar y aventar la primera piedra contra ellos. El que esté libre de pecado, apedrea a tu padre, pero las mismas piedras que tú le avientas a tu padre, tus hijos te las aventarán a ti. Y tal vez tus nietos. ¿Cuál es nuestra posición y nuestra actitud? Bendecirlos, honrarlos, respetarlos.
¿Qué, papá? Sí, papá. A sus órdenes, general. ¿Qué? Sí, cállese. Y mejor salirte, ¿verdad? Y si tu papá es mormón y tu papá es comunista y tu papá no es cristiano, ¿verdad? Evita las fricciones, pero tú respétalo, tú hónralo. No significa que le vas a llevar la corriente, pero durante toda su vida y sobre todo cuando estén viejitos, vas a tratar de cuidar de ellos. Y llevarles tortas. Les quiero, para terminar, contarles una experiencia que hace mucho les conté de un hermano. Yo tenía 3 años en Cristo. Y les conté que cuando me acababa yo de convertir en Acapulco, me fui de misionero 3 años a la sierra de Guerrero, Coajiniculapa, la Costa Chica de Guerrero, y allá anduve durmiendo con leprosos. Allá me probó el Señor. 3 años anduve allá en la sierra, sin regresar a la civilización. Bueno, una cosa maravillosa. Ahora le agradezco a Dios eso. Y este hermano que tenía yo en aquel tiempo, que era un misionero, me decía: Armando, cuando llegamos a Acapulco una vez, me dijo: acompáñame a visitar a mi mamá. ¿Cómo no? Y entonces me sorprende cuando vamos entrando y llegando a Acapulco y nos dirigimos a la zona roja. La zona roja, para los que no sepan, es la zona o el área donde las prostitutas ejercen su oficio, lugar de prostitución. Y al llegar a la zona roja, entramos a una cantina y ahí está una señora en la cantina: la modelo, por favor, otra que le estribo. Y llega este hermano y le digo: ¿y tu mamá? Y me dice: es esa la que está ahogada de borracho. Era una prostituta su mamá. Y llega él, llego yo detrás, yo estaba impactadísima, tenía como 3 años en Cristo yo, y llega este hermano: mamita, ¿cómo estás? Mamita, te traigo tu comidita, en la noche te voy a dar tu masajito a las piernas. ¿Qué se te ofrece para la cena? Bueno, este amor de este hermano por su madre, siendo su madre prostituta y él cumpliendo la palabra de Dios, hicieron que este amor de este muchacho, esta madre, a los 3 años, en 1979, fuera alcanzada por el Evangelio. Ahora esta mujer es misionera en Panamá. El amor de Dios por una madre. ¿Y tú? ¿Cómo ves a tus padres? Así como los ves, tu amor y tu misericordia hará Dios que tú seas un instrumento para su salvación. Y Dios nos dice: ¿y nosotros qué éramos antes de cristianos? Ninguno de nosotros fue llamado San Martín de Porres antes. Todos dicen, Tito capítulo 3, éramos aborrecibles, parranderos, borrachos, jugadores, drogos, hipócritas, mentirosos, perjuros, adúlteros. Y tú te atreves a juzgar a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre, Efesios capítulo 6, para que te vaya bien en la vida. Y cuando nosotros tenemos esta actitud ante aquellos que gracias a ellos estamos vivos y coleando todavía en la vida, no importa lo que ellos hayan sido, nosotros recibiremos la bendición de Dios. Aunque seas perseguido por tu familia, perdónalos. El secreto en esta vida es nunca amargarte contra nadie. Oremos. Dinos, Señor, cuándo sucederán estas cosas, la destrucción de Jerusalén. Dinos también, Señor, cuándo vienes. Y dinos si hay señales de que nos encontramos al fin de nuestra época. Y Jesucristo les contesta las 3 preguntas y las tenemos delante de nosotros para que sepamos a través de estos estudios que nos encontramos al final de nuestra época. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ahora ya discernir y reconocer al estudiar tus escrituras que tenemos pocos meses o años delante de nosotros. Hermanos amados, estad firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano.
No desmayéis ni os desaniméis, guardad paciencia hasta el final, porque el que ha de venir vendrá y traerá su galardón para recompensar a cada quien según sus obras. Señor Jesús, que seamos hallados irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo, y no seamos avergonzados en tu venida. Gracias, Padre, porque ahora, después de las guerras y rumores de guerras del siglo XX, el mundo ya está entrando a otra fase, donde ahora volteas nuestros ojos al Medio Oriente. Y ahora ya no son en Europa y en América las guerras, ahora son en el Medio Oriente, desde hace 15 o 20 años. Y cuando Dios nos muestra que en el Medio Oriente iba a terminar la civilización, de acuerdo a todos los profetas hebreos, y ahorita el Medio Oriente es el foco de la atención y de la mecha que puede incendiar al mundo en la Tercera Guerra Mundial, nos damos cuenta que hemos llegado al final. Por lo cual haríamos bien en levantar nuestras cabezas, erguid vuestros hombros y vuestros ojos al cielo. Los cascos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo. Las señales están a nuestro alrededor por todas partes. La caída de Irak, la próxima reconstrucción de Irak, la próxima caída de Estados Unidos, el surgimiento de Europa, todo está siendo acomodado pieza por pieza para que sepamos que Él es el Dios de la Biblia, el único que puede ordenar la historia y decirnos: ustedes son mis testigos de que yo soy Dios. ¿Quién proclamará lo venidero y lo pondrá en orden como hago yo, dice el Señor, desde que establecí el pueblo antiguo? Pídele a alguien que te cuente lo que va a venir. Escucha a los economistas, escucha a los políticos, escucha a los arqueólogos, todos están confundidos, nadie sabe lo que va a suceder. Todos especulan, todos filosofan. Yo te lo he dicho todo, dice el Señor, para que tengas paz, para que no tengas miedo de vivir y para que sepas que nunca te dejaré ni te desampararé. Con mi mano derecha te sostendré, nada ni nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida, porque como estuve con tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, estaré contigo, hijo, hija mía. No temáis, pequeña manada, porque a vosotros les es concedido darles el reino. Creed en Dios, creed en mí. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. He ido a prepararles su lugar, para que algún día tú estés conmigo y yo esté contigo para siempre. Y en ese día enjugaré tus lágrimas, y ya no habrá más llanto, ni muerte, ni enfermedades, ni dolor, ni sufrimiento, ni guerras. Los hombres voltearán y convertirán las armas en asadones de labranza, y cesarán los conflictos internacionales, porque el príncipe de la paz reinará desde Jerusalén y desde el monte Sión. Por los siglos de los siglos, eterno será su reino. Cordero inmolado, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén.